Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 135 que se titula Juan el Bautista. Comenzamos. Juan era hijo único y esto le permitió a sus padres dedicar mucho tiempo a la capacitación mental y espiritual de su hijo. Zacarías solo oficiaba en el templo y él y su esposa Elizabeth tenían una pequeña granja y criaban ovejas. Zacarías era sacerdote y recibía un estipendio de los fondos del templo dedicado al sacerdocio. Sección número 1. Juan se hace nazareo. No había escuela en el lugar para que Juan pudiera graduarse a los 14 años, pero sus padres seleccionaron este año el apropiado para que tomara el voto formal de nazareo. Y fue iniciado por vida en esta orden. Hizo los mismos votos que le habían sido administrados a sus predecesores Sansón y el profeta Samuel. Un nazareo vitalicio se consideraba una personalidad santificada y sagrada. Para los judíos tenían la misma veneración que un sacerdote. Y no es de extrañar porque los nazareos vitalicios eran los únicos que se les permitía penetrar en el santo de los santos en el templo. A los 16 años Juan estudió la lectura acerca de Elías y quedó tan admirado que decidió vestir como él y siempre anduvo con indumentaria velluda. Sección número 2. La muerte de Zacarías. Zacarías murió cuando Juan contaba con 18 años. Fue un gran desconcierto para él, puesto que los votos nazareos le prohibían el contacto con los muertos, aunque fuera su propia familia. Tiempo después, Elizabeth y Juan viajaron a Nazaret a visitar a María y a Jesús. Juan estaba decidido a dar comienzo a su obra, pero lo convencieron las exhortaciones de Jesús que se dedicara a cuidar a su madre y a aguardar la llegada de la hora del Padre. Juan no volvería a ver a Jesús hasta la hora del bautismo. Juan se negó a recibir el estipendio del sacerdocio y poco a poco llegaron casi a punto de perder la casa. A sus 20 años se trasladaron del lugar con sus ovejas y allí junto a un arroyo cuidaban sus ovejas. Era diferente a otros nazareos y le costaba fraternizar, pero le tenía gran afecto a Abner, un reconocido líder de la colonia de Engedi. Sección número 3. La vida de un pastor. Juan hizo una docena de corrales de piedras para salvaguardar sus ovejas. La vida de pastor le dio mucho tiempo para pensar. Conversaba mucho con un niño huérfano llamado Esta. En cierto modo lo había adoptado y cuidaba de los rebaños cuando Juan se iba a Hebrón. Elizabeth mantenía a Juan al tanto de los asuntos de Palestina y del mundo, no solo de lo político, sino también de lo social y económico. Y manteniéndose informado y analizando el momento, cada vez se daba más cuenta que estaba llegando a su fin una era y que él sería el mensajero del advenimiento de la nueva era, el reino de los cielos. Juan había leído en los libros proféticos que el imperio se dividiría y que entonces emergería un reino que permanecería para siempre, cuyo dominio es eterno para todos los pueblos y naciones que le sirvieran. Aún Juan no podía reconciliar las escrituras con lo que le habían dicho sus padres acerca del ministerio de Jesús. Leyó el libro de Daniel que decía: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y le fue dado dominio y gloria y un reino. Su madre le aseguraba que Jesús era el verdadero Mesías y aunque aún había cosas que no comprendía muy bien, cada día se convencía más de que él habría de ser el último de los antiguos profetas y el primero de los nuevos en esta nueva era. Y vibraba de deseo de proclamar a los hombres: arrepentíos, andad bien con Dios, preparaos para el fin de esta era, preparaos para el advenimiento del nuevo orden eterno de los asuntos terrenales, que es el reino de los cielos. Sección número 4. La muerte de Elizabeth. Cuando Juan tenía 28 años de edad, su madre falleció repentinamente. Sus amigos, conociendo las restricciones de los nazareos, se hicieron cargo de todo. Después del funeral, Juan donó su rebaño a la hermandad y se apartó en el mundo exterior para ayunar y orar. Él tan solo conocía los métodos antiguos de acercarse a la divinidad. Elías era su ideal profeta y creía que él iba a ser el último de ellos. Por 2 años estuvo viviendo en Engedi, convenciendo a los miembros de la hermandad que se acercaba el fin de la era y que el reino de los cielos aparecería. Juan leía mucho las escrituras en la morada de los nazareos. Leía a Isaías y a Malaquías. Juan estaba listo para comenzar su mensaje, pero la profecía de Malaquías
decía que al final de los tiempos enviaría al profeta Elías. Y aunque Juan lo admiraba y vestía como él, sabía que no era Elías, y esto lo confundía. Pensaba si la profecía era literal o figurada. Fue la influencia de Elías la que hizo a Juan atacar directamente el pecado. Vestía como Elías e intentaba hablar como Elías. Hasta en su aspecto exterior robusto era similar a Elías. Era un pensador claro, un orador poderoso y un denunciador fogoso. No era un ejemplo para su época, sino una censura elocuente. Finalmente apartó este método y aceptó que debía convertirse en el heraldo del Mesías. Apartó las dudas y en marzo del año 25 comenzó su carrera como predicador público. Sección número 5. El reino de Dios. Juan sabía que los judíos estaban presentando un dilema sometiéndose cada vez más a los gentiles. ¿Acaso no era el pueblo judío? ¿Por qué estaba desolado y vacante el trono de David? Era difícil para los judíos encontrar explicaciones a su desolada situación nacional. Los apocalipsistas enseñaban que Israel debía consolarse, que los días de aflicción estaban por terminar y que el castigo del pueblo elegido estaba llegando a su término. Al fin del dominio de Roma era sinónimo del fin de la era. Enseñaban en gran parte las predicciones de Daniel. Los judíos se preguntaban, ¿cuándo llegará el reino? Esperaban al Mesías que reuniría la casa de David y restauraría el gobierno judío y que este reino sería un dominio sempiterno. Pensaban que habría una gran guerra mundial que destruiría a todos los infieles. Algunos eran de la opinión de que Dios tal vez establecería este nuevo reino por intervención directa y divina, con el Mesías por intermediario. Ese era el único significado posible en la mente de los judíos acerca del Mesías. ¿Y quién sería este Mesías? Los más viejos se aferraban a la doctrina del Hijo de David. Los más jóvenes que tenía que ser una personalidad divina. Y hasta le llamaron el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios o un príncipe celestial. Así eran los pensamientos judíos cuando Juan comenzó a proclamar el arrepentimiento y a decir que el reino de los cielos se aproxima. Sección número 6. Juan comienza a predicar. Se fue Juan y llegó frente a Jericó, al antiguo vado por el cual Josué y los hijos de Israel pasaron por primera vez a la tierra prometida. Allí comenzó a predicar a la gente que cruzaba el río. Juan era más que un predicador. La gente lo escuchaba. ¿Quién era este hombre extraño que había salido del desierto y que vestía como Elías? Juan era pastor como Amós. Lanzaba sus advertencias según el espíritu y el poder de Elías. Pero había un rasgo nuevo: bautizaba a los que creían en el Jordán para remisión de los pecados. Y aunque el bautismo no era una ceremonia nueva, aunque el bautismo no era una ceremonia nueva, pero no se hacía de la forma que lo hacía Juan. Durante el corto tiempo de su predicación, bautizó a más de 100,000 penitentes. A los judíos nunca se les había pedido un bautismo de arrepentimiento. A los 4 meses, los sacerdotes y levitas enviaron una delegación para interrogar a Juan, de si era él el Mesías o quién le otorgó autoridad para hacer lo que hace. Y Juan le dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, así como lo dijo el profeta, y esa voz os dijo: preparar el camino al Señor, enderezar la senda para nuestro Dios, y toda carne verá la salvación de Dios. Juan era un predicador heroico, pero carecía de tacto. Un día le dijo a un grupo de fariseos: ¿quién os advirtió que huiréis como víboras ante el fuego de la ira venidera? Y luego les dijo: yo os bautizo, pero debéis dar fruto digno, sincero de arrepentimiento. Juan consiguió tener discípulos y los enseñaba y trataba de contestar sus preguntas. A todos les aconsejaba que se prepararan para el fin de la era y que el reino de los cielos ya está próximo. Sección 7. Juan viaja al norte. Juan todavía tenía ideas confusas acerca del advenimiento del reino y de su rey. Pero no era en su mente. Pero eso era solo en su mente. En el espíritu, jamás. Mientras viajaba hacia el norte, pensaba en Jesús. Estando en Adán, le preguntaron si era él el Mesías y le contestó que tras él venía uno más grande que él, de quien no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan pues siguió ampliando sus enseñanzas y añadiendo información útil y consoladora.
Muchos se detenían a escucharlo. Sección número 8. Encuentro de Jesús y Juan. La fama de Juan ya se había extendido por toda Palestina. Jesús había hablado favorablemente del mensaje de Juan y muchos en Capernaum ya se habían unido al mensaje de arrepentimiento. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se habían ofrecido para el bautismo. Iban a ver a Juan una vez por semana y le traían noticias a Jesús de su obra evangelista. Los hermanos de Jesús querían ser bautizados, pero querían asesorarse con Jesús, quien le pidió que pospusieran la discusión para el día siguiente. Jesús poco durmió esa noche, pues estaba en estrecha comunión con el Padre. Esa mañana Jesús estaba trabajando como de costumbre en el taller, y Judá llegó para el almuerzo como acordaron y aguardaron el receso. Poco antes del receso, Jesús guardó las herramientas y con sencillez le dijo a los 3 trabajadores que estaban allí: ha llegado mi hora. Partieron entonces rumbo al lugar donde estaba Juan bautizando, y al comenzar a bautizar los candidatos de ese día, Jesús y sus 2 hermanos hicieron lugar en la fila. Juan estaba al tanto de los comentarios de Jesús sobre su obra por medio de los hijos de Zebedeo. Juan no vio a Jesús hasta que no lo tuvo en su misma presencia. Cuando Juan lo reconoció, le preguntó: ¿por qué bajas a mí? Y Jesús le dijo: para ser bautizado por ti. Juan le dijo: pero yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo al oído: sé paciente conmigo. Quiero darle el ejemplo a mis hermanos y que la gente pueda saber que ha llegado mi hora. Tan intenso y persuasivo era el tono de finalidad y autoridad en la voz de Jesús que Juan se dispuso con emoción a bautizarlo. Juan dijo que bautizaría a esos 3 hombres refiriéndose a Jesús y sus hermanos, sus primos, y que el resto los bautizaría al día siguiente. Y cuando Juan bautizó a Jesús, los 4 hombres vieron una aparición sobre la cabeza de Jesús y oyeron un sonido extraño y oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sobrevino un cambio en el semblante de Jesús. En silencio Jesús se apartó. Juan lo dejó que se fuera, pero antes le dijo: ahora sé de seguro que tú eres el libertador. Y le relató la visita de Gabriel a su madre antes de que los 2 hubiesen nacido. Sección número 9. Los 40 días de predicación. Juan regresó a sus discípulos y les contó la visita de Gabriel a su madre y los acontecimientos del bautismo de Jesús. Todos se preguntaban dónde estaría Jesús. Después de este día, la predicación de Juan adquirió otra resonancia: la proclamación segura del reino venidero y el Mesías esperado. Muchos iban a donde acampaba Juan, ya que habían escuchado de la historia del Mesías, pero no estaba Jesús allí. Los discípulos dijeron que el extraño hombre de Dios se había marchado a las colinas, y muchos entonces dudaron de la historia. Pasaron 3 semanas y Jesús no aparecía. Una nueva delegación llegó y volvieron a preguntarle a Jesús si era él el Mesías. Y le dijo: yo bautizo con agua, pero estuvo aquí con nosotros aquel que volverá para bautizaros en el Espíritu Santo. La demora de Jesús fueron días difíciles para Juan. Comenzaron a proliferarse discusiones extensas sobre las distintas ideas y conceptos del Mesías. ¿Será un líder militar o un rey davídico? ¿Aniquilará a los ejércitos romanos? ¿Establecerá un reino espiritual? Jesús venía a establecer el reino de los cielos, pero no tenía claro aún cómo incluirlo dentro de la misión. Juan oraba para que Jesús regresara. Los discípulos querían buscarlo, pero Juan se los prohibió, diciéndole: nuestro tiempo está en las manos de Dios, de los cielos, y Él es quien guiará a su Hijo predilecto. Un día, reunidos en la comitiva de Juan, vieron a Jesús acercarse. Juan se subió sobre una roca y dijo: mirad al Hijo de Dios, al libertador del mundo. Este es el que he dicho que vendrá tras mí. Ya viene el que os bautiza en el Espíritu Santo, el cual he visto descender sobre él y decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios les rogó que siguieran comiendo y a la vez se sentó a comer con Juan. A la mañana siguiente se despidió de Juan y los discípulos y no dijo cuándo volverá a verle. Sección número 10. Juan viaja al sur. Juan se sintió llamado a desandar sus pasos hacia el sur. Ya no predicaba como antes, sentía que el reino venidero ya no estaba sobre sus hombros, pero predicó, bautizó y viajó al sur. En la aldea de Adán lanzó un memorable ataque contra Herodes de Antipa, y éste temió que él y sus discípulos comenzaran una rebelión, por lo cual los agentes de Herodes lo arrestaron. Sección número 8. Juan en la cárcel. Juan tuvo una solitaria y un tanto amarga experiencia en la cárcel.
Pocos de sus discípulos pudieron obtener permiso para visitarlo. Caía en tentación de dudar de Jesús y su misión divina. Si Jesús era realmente el Mesías, ¿por qué no hacía nada para liberarlo? Esta experiencia fue una gran prueba de fe. Llegó hasta dudar de la autenticidad de su propia misión. Los discípulos que lo visitaban le hablaban de la obra que hacía Jesús, de lo que hizo Juan por él y cómo él nada hace para conseguir su liberación. Pero Juan le respondió: este hombre nada puede hacer que no le haya sido dada de su Padre. Recuerden, yo no soy el Mesías. Yo soy el enviado de preparar el camino para él. El que tiene la novia es el novio. El amigo está junto a él y se regocija por el sonido de su voz. Él debe aumentar y yo disminuir. Yo soy de esta tierra. Él descendió del cielo y está sobre todos nosotros. Y así continuó hablando Juan de tal manera que sus discípulos se asombraron y se retiraron en silencio. De allí en adelante no volvió a dudar más de su misión y de la divinidad de Jesús, pero le dolió que no le visitara. Jesús sabía todo esto, pero conociendo las grandes cosas que se habían preparado para Juan cuando partiera de este mundo, se obligó a no inferir con la evolución natural de la carrera del gran y último predicador profeta. Juan mandó a preguntar a Jesús con uno de sus discípulos si su obra estaba terminada y si él era el Mesías. Jesús le dijo: volver a Juan y decirle que no lo he olvidado y que tenga paciencia, contarle todo lo que hemos hecho y que no cometa el error de dudar de mí y de cometer un desliz por mí. Este mensaje consoló mucho a Juan. Sección número 12. La muerte de Juan el Bautista. Herodes temía poner en libertad a Juan por miedo a que instigase una rebelión y a la vez temía matarle por miedo a una sublevación de la multitud que lo seguía. En numerosas ocasiones Herodes conversó con Juan sobre el reino de los cielos y a veces se turbaba con su mensaje, pero no se atrevía a liberarlo. Para celebrar su cumpleaños organizó Herodes una fiesta para funcionarios principales y otras personalidades de alto rango. Como Herodia no había podido persuadir a Herodes de que aplicara a Juan la pena de muerte, trató de urdir un nuevo plan. Herodias presentó a su hija para que bailara, y Herodes, al quedar complacido, le dijo que le pidiera lo que quisiera en el día de su cumpleaños. Y ella le preguntó a su madre, y ésta le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, y así lo hizo. A Herodes se le llenó el corazón de pavor y pena, pero no pudo rechazar la solicitud de la doncella y ordenó que trajesen la cabeza de Juan en una bandeja. Cuando los discípulos de Juan se enteraron, vinieron a recoger el cuerpo y darle sepultura. Luego le dieron la noticia a Jesús. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.